Bueno, estamos en Bogotá, en un espacio muy bogotano además, en un lugar que es patrimonio arquitectónico de la ciudad del país. Este es un escenario muy especial para grabar esto y además nos encontramos con una persona que es importante en la realización de este documento. Él es Ronald Ojeda. Ronald Ojeda lo tengo aquí conmigo porque nos va a hablar de varios temas importantes que tienen que ver con la realización de televisión y de cine. Él está con nosotros porque además es una persona de Casanare, del territorio donde yo vivo y trabajo, que ha logrado trabajar, estudiar y hacer cosas importantes en el cine y en la televisión. Es un joven, muy joven además, que logró estudiar en la Universidad Nacional Cine y Televisión, inquieto, con una gran vena artística y con el cual he podido compartir cosas interesantes y hemos podido trabajar en algunos proyectos. Entonces, Ronald, para mí es un gusto estar contigo y que podamos charlar un poco primero de cómo es ese acercamiento tuyo por la televisión, estudiando en Yopal, en Casanare, y luego meterse en una cosa que en ese momento era como impensable para un joven en Casanare, venir a estudiar cine y televisión a Bogotá, a la Universidad Nacional, y lograrlo. Ok, bueno, hola María, me encanta estar aquí contigo. Saludo también a las personas que estén viendo esta entrevista ya en Casanare. Bueno, yo decidí estudiar cine porque yo estaba en el colegio, en bachillerato. Yo estudié en el Braulio González, para los que no saben, pues es uno de los colegios públicos de Yopal. Y más o menos cuando yo estaba en octavo o en noveno, llegó alguien que era egresado de la Nacional de Cine y Televisión, que se llama Norberto Ramos. Ellos tenían una asociación que se llama AMADIS, que buscaba fomentar como la cultura audiovisual en el departamento. Entonces ellos hicieron una convocatoria por los colegios invitando a un cineclub y a unos talleres de apreciación cinematográfica. Entonces yo me vinculé muy juicioso yendo al cineclub, empezamos a hacer los talleres, aprendí a conocer las cámaras, la planimetría, y hacíamos otra actividad muy bonita que era ir a los barrios más vulnerables de Yopal a llevarles cine a los parques con una sábana blanca, un videobeam, y pues los parques se llenaban y sobre todo pues pasábamos cine colombiano, comedias, no sé, El Taxista Millonario, porque siempre nos pareció muy importante que se conozca el cine que se hace aquí en el país. Y pues como que mientras terminé el colegio estuve muy juicioso con ese cineclub y con la asociación Amadis. Entonces pues en 11 decidí que lo que yo quería estudiar era cine y que si no pasaba cine a la Nacional o no estudiaba cine, pues mi vida ya no tendría razón de ser, y pues pasé. Bueno, y empieza todo el tema en la Universidad Nacional y en meterse en ese mundo y en ese mundo paralelo. Una cosa es Casanare, otra cosa es Bogotá, otra cosa ya es conocer el tema audiovisual y meterse en ese cuento. Además, tú pegado mucho con el tema del arte, ¿no? Del arte, de la pintura, del dibujo, y además haces tu trabajo de grado en Luis Caballero. Ajá. ¿Por qué? Bueno, realmente yo hice el trabajo sobre Luis Caballero como por una especie de casualidad, porque cuando estaba en cuarto semestre, que en ese tiempo en la carrera, ahorita ya funcionaba de otro modo, veíamos documental, yo decidí hacer uno sobre Carlos Mayolo. Cuando yo estaba en Yopal, Carlos Mayolo fue una vez a Yopal a mostrar unas de sus películas, lo llevó la asociación Amadis. A mí siempre me han gustado los vampiros, pero yo no sabía que podían existir vampiros que no les hace daño el sol y que viven en tierra caliente. Entonces cuando fue Mayolo y vi sus películas, que son gótico tropical, me di cuenta de eso. Entonces me di cuenta que yo era un vampiro de tierra caliente. Pues un personaje que se puede crear, ¿no? Entonces, cuando ya estando aquí en Bogotá, me volví a comunicar con Mayolo, le propuse que quería hacer un documental sobre él. Lo hicimos. Yo llegué a la casa y resulta que me encontré con que era la casa de Luis Caballero, porque la esposa de Mayolo es Beatriz Caballero, la hija de Eduardo Caballero Calderón. Entonces, durante ese documental nos volvimos muy amigos. Después ya Mayolo falleció, yo seguí siendo amigo de ella, y cuando ya estaba como viendo qué iba a hacer de trabajo de grado, no sabía si argumental o documental, entonces me di cuenta que no había un documental sobre Luis Caballero, que es el mejor dibujante de nuestro país y uno de los mejores pintores. Entonces llamé a Beatriz, le dije que quería hacer un documental sobre su hermano, y pues sencillamente lo hicimos, y me interesé en él porque encuentro como muchas, ¿cómo se dice?, afinidades, o como me identifico o encuentro elementos en su obra que considero son elementos
propios míos, de mi personalidad. Por ejemplo, el gusto como por las imágenes religiosas. Todos los hombres que Luis pinta está emulando a los santos de la pasión o al Cristo yacente, o al Cristo que está sufriendo. Entonces a mí también me gusta mucho eso que tiene que ver con Cristo, con el Cristo desnudo bañado en sangre, con la pasión. Entonces, y pues él también es homosexual, yo soy homosexual, entonces como que habían muchas cosas afines en las que yo quería como concentrarme y aprender mucho de él, porque cuando uno le gusta un personaje, o por lo menos cuando yo hice eso, cuando hago documentales de personajes, lo hago porque me gusta mucho el personaje, y la única manera que tengo para apropiármelo, para comérmelo, para que se vuelva parte mía, pues es haciendo un documental y sabiendo todo de la vida de él, y viendo sus escritos, y viendo su ropa, y yendo donde vivió, y tratando de encontrar el olor que ya no existe. Pero básicamente es por una obsesión por el personaje de Luis Caballero que decidí hacer ese documental. Esto que hablo contigo, Ronald, es un poco para contextualizar por qué estoy contigo y quién eres tú, y qué importancia para mí tiene lo que tú me cuentas o lo que tú me digas. Y en especial este documento de hoy es para que tú me hables del montaje tanto en televisión o en cine. Okay. ¿Y cómo lo ves tú desde tu forma de trabajarlo? Ok. Bueno, pues el montaje en el cine, realmente podríamos hablar de una realización, porque el montaje en el cine o en la televisión son todo lo que se considera la realización de la pieza audiovisual. Y eso está súper editado por la visión de una sola persona, por el concepto de una sola persona, que es el director. Es a partir del director, de lo que el director quiere mostrar, que todo va a funcionar. Hay una diferencia entre el montaje para teatro y el montaje para televisión. El montaje para teatro se hace en función del escenario y del público que va a estar siempre de frente a los actores, y es un espacio que tiene ciertos metros cuadrados. En cambio, en el cine el montaje se hace en funciones del cuadro, es decir, del plano que la cámara está haciendo. En el montaje pues juegan, o sea, es que en el montaje está todo. En el montaje hace parte desde dónde se pone la cámara, qué encuadre se va a hacer, cuáles son los elementos que van a adornar ese encuadre, es decir, los objetos, los muebles, qué colores tienen, dónde están ubicados, si hay un cuadro que dramáticamente es importante para lo que se está contando, entonces debe tener un espacio más importante en el cuadro que un florero que no dice nada. También en el montaje incluye, bueno, el vestuario, la utilería, el sonido, incluso la música que se le va a poner después en la edición. Desde que el director está trabajando, pues ya él sabe cómo el ritmo musical que tiene su película, los sonidos que ocurren dentro de la acción que se está grabando, como las palabras, los diálogos, si algo se rompió, si algo se cayó. O sea, es que el montaje es el todo. Pero también hay una diferencia entre el montaje y el montaje interno. El montaje, digamos, hablándolo de un modo ortodoxo, purista, se habla de montaje cuando se usaban las moviolas para armar las películas. Entonces el montajista incluso usaba guantes blancos para no manchar la cinta, la iba cortando en la moviola, que es una maquinita por la que pasa la cinta y tiene como una manijita. Entonces uno va viendo acá la película y se cortaba con tijeras y se pegaba con cinta de verdad. O sea, esa era una cosa muy manual, artesanal. Ahora ya no se usa el término montaje para hablar de eso, o se usa muy poco o se usa menos, porque pues ya tenemos software y la edición es no lineal. Entonces ese término ya casi no se usa, por eso dije que se usa de un modo ortodoxo. Y el otro montaje es el montaje interno. El montaje interno, y todo esto tiene que ver con la puesta de escena, es cuando se tiene un plano. Puede ser un plano fijo o puede ser un plano secuencia. Entonces dentro de ese plano hay una coreografía, un montaje interno, una puesta en escena, pero más que todo es una coreografía. Entonces el director sabe por dónde quiere que los actores se muevan dentro de ese plano, en qué momento deben llegar a primer término, en qué momento deben estar atrás para que haya profundidad de campo. Casi que es una danza, como que se cruzan. Entonces es como así el plano esté quieto, adentro hay un montaje, adentro hay un movimiento. Se está hablando de
de semiología de la imagen, que si de repente al fondo hay unos palos que parecen chuzos y están de este modo y dan una sombra sobre el personaje, eso quiere decir algo, puede significar que el personaje va a morir en la próxima escena, o que le va a pasar una tragedia, o por ejemplo, si estamos los dos y a ti te llega toda la luz y a mí me llega la sombra, puede ser que yo sea un asesino y tú seas una persona buena. O sea, sí, todo ese tipo de cosas son lo que integran el montaje interno. Y pues Carlos Mayolo, pues que es un director que yo admiro mucho y que emulo, por así decirlo, porque me considero un heredero del gótico tropical, hablaba que todo este montaje y toda esta puesta en escena solo se logra si hay solidaridad, porque a pesar de que es la visión de un director, o sea, en una película trabajan 1000 personas, y si todas no están atentas, y si no hay un amor por el trabajo y por la película, y una solidaridad, y que todos saben de qué están hablando y qué se va a hacer, pues ese montaje no se logra, porque es que una película no la hace un director, la hace un equipo de gente, pero así como a grandes rasgos, eso es lo que es una puesta en escena para cine y para televisión, con la diferencia que en cine también, ortodoxamente hablando, el cine se hace a una sola cámara y la televisión a 3 cámaras. Entonces en la televisión hay que pensar también pues como que va a haber cada cámara. Sin embargo, se es mucho más cuidadoso en el cine, porque en el cine es mucho más artístico que la televisión, que es inmediato. La televisión es algo más inmediato. No por eso significa que sea menos, simplemente son diferentes.